Hola, continuamos con los conceptos básicos relacionados con las funciones. En esta ocasión volvemos a hablar del dominio de una función y también de su recorrido, pero analizado desde el punto de vista de la gráfica de dicha función. Para ello os traigo una gráfica de una supuesta función inventada, que la tenemos, está obtenida del libro, ¿de acuerdo? Os recuerdo algunas ideillas. Las funciones se suelen representar con este tipo de símbolo. F es el nombre de la función, X es la variable. A partir de la función con su correspondiente expresión, que en esta ocasión pues no me la han dado, pero tendrá que tener una expresión, con unas operaciones matemáticas, puedo construir una tabla, que se suele llamar también tabla de valores, donde aparecen valores de la X y sus correspondientes valores de la Y dependiente del valor de la X. Bien, ahora si es posible ponemos algunos a modo de ejemplo y una vez que tengamos esos puntos conseguimos obtener la gráfica de la función. Bien, pues en esta ocasión, en el ejemplo que os traigo, empezamos con la función desde la gráfica, directamente, me han dado ya directamente la gráfica, ahí la tenemos representada. Y vamos a obtener alguna información. Buscamos el dominio, pero de camino vamos a fundamentar algunas ideas que deberíamos tener. Por ejemplo, ya que tengo la gráfica, podríamos obtener alguna parejita de estas de la tabla, estas que se ponen aquí, el valor de la X y el valor de la Y correspondiente asociado a dicho valor de la X. Pues sí, es evidente. ¿Cómo? Bien, pues nos fijamos en un punto cualquiera. ¿De qué? De la gráfica de la función. Me voy a fijar concretamente pues en este punto que estoy marcando aquí ahora más intensamente, ahí en color azul. Bien, y simplemente debo contar, eso sí, con cuidado y observando bien los detalles para saber cuál es ese punto. El valor de la X, pues aquí me dice 1, 2, 3 y 4, pues el valor de la X es el 4. Y el valor de la Y, atención, cuidado, que parece que cada cuadrito de la Y no representa una unidad, sino que representa 100. Por tanto, entonces, este puntito sería menos 100, porque vamos hacia abajo, 200 menos 300. Y podríamos afirmar con seguridad que uno de los elementos de la tabla esta, de valores que estamos obteniendo, está formado por la pareja 4 en la X menos 300, su correspondiente imagen en la Y. 4 en la variable independiente menos 300 en la variable dependiente. Si es necesario, pues lo anoto por aquí para que quede bien reflejado. De igual forma, podríamos obtener muchos más puntos. Algunos de ellos pues sería un poquito trabajoso porque tendríamos que hacer alguna pequeña aproximación. Por ejemplo, si me fijo justo en este, pues el valor de la X es 2, claramente, pero el valor de la Y, pues bueno, no llega a menos 100. Y tendríamos que hacer un redondeo, una estimación. El valor de la X sería 2. Y algún redondeo, alguna estimación, pues no sé, menos 90, ¿vale? Pero que este valor no se ha obtenido por exactitud, con absoluta precisión, sino pues una pequeña aproximación porque la información que me aporta el gráfico, la gráfica de la función, no detalla más que eso que hemos dicho. Así es que sí, efectivamente, a partir de la gráfica obtenemos la tabla. Otra cosa sería obtener la expresión. Eso no va a ser posible, al menos hasta que no pasen unos cuantos años o estudiemos algunos detalles más. Borro lo que hemos escrito por ahora y retomamos entonces la cuestión original, que era el cálculo del dominio de la función. Se suele escribir con este símbolo, DOM, D-O-M, iniciales de la palabra dominio, F. También en muchos libros aparece DF, de esta otra manera. Me gusta más a mí la primera, queda mucho más claro. Dominio de la función. Si recordáis, el dominio de la función era el conjunto de puntos en los que tiene sentido. Y el sentido estaba motivado por o desde tres aspectos. Uno era el capricho o el deseo del que ha construido la función. El segundo era el sentido de lo que están representando las variables. Y el tercero, el sentido puramente matemático. Bien, en esta ocasión el sentido matemático no lo podemos tener en cuenta porque no dispongo de la expresión. Así es que no sé si esta función se ha obtenido haciendo potencias o raíces o cocientes o sumas. No sé qué operación se ha hecho. Y aquello solamente, el sentido matemático, quiero decir, solamente
tenía en cuenta que no se puede dividir entre 0 y que no se pueden hacer raíces de índice par de números negativos. Como no tengo la expresión, eso no es un elemento que afecte. El otro elemento era el sentido de las variables, pero aquí no me está diciendo que representa la x. En ningún momento me dice la x representa una distancia, una temperatura, una cantidad de dinero. No me dice o un número de personas, no me dice lo que es. Pues ese aspecto tampoco hay que tenerlo en cuenta. Y por último, el único que sí que hay que tener en cuenta es el que la ha construido, porque el que la ha construido pues la ha dibujado ya. Y al dibujarla, aunque parezca que no, me está dando información, me está dando mucha información. Vamos a ver exactamente cuál podría ser el dominio. Pues tengo que observar quiénes son los puntos que tienen imagen. Por ejemplo, hemos dicho que la imagen del 4, que estaba aquí, era menos 300. Bien, pues el 4 tiene imagen. Hemos dicho que la imagen del 2 era, y la hemos calculado incluso, aunque sea más o menos aproximado, menos 90. ¿Me podríais decir, por ejemplo, si el 0 tiene imagen o no? Pues bien, vamos a comentar el detalle. El 0 estaría aquí. Su correspondiente imagen es, atención, ¿veis que hay aquí arriba un punto? Ahora lo marco. Un punto que parece que está hueco por dentro. Pues eso quiere decir que ahí no está la imagen, ahí está hueco, ahí no hay nada. Eso es lo que quiere representar ese circulillo hueco. Mientras que por el contrario, aquí abajo, ahí donde estoy marcando ahora, el punto está relleno de color por dentro. Bien, pues este criterio de rellenar de color por dentro o dejar hueco el punto es el que me indica dónde está realmente situado el punto. Así es que el punto está situado donde lo acabamos de marcar ahora, que como va de 100 en 100 y es hacia abajo, pues sería aproximadamente menos 50. Luego el 0 sí tiene imagen y su imagen es menos 50. Y el menos 1 tiene imagen y el menos 2 que están por aquí. Y atención, ¿y el menos 4 tiene imagen? No, el menos 4 no tiene imagen. ¿Y cómo lo sé? Porque voy avanzando hasta que me encuentro la función y lo que me he encontrado no ha sido realmente la función, sino ha sido un punto hueco. Un punto hueco quiere decir que no está. Y si preguntáramos, por ejemplo, por el 5 es evidente que no está, puesto que me desplace hacia arriba o me desplace hacia abajo o hacia donde quiera, no me encuentro la función porque no hay función. Y en el menos 5, que estaría por aquí, pues tampoco. Así es que haciendo una lectura de la función en el eje de la x, en el eje horizontal, en este eje, puedo decir lo siguiente. Empieza la función en el menos 4. Ahí es donde empieza, pero el menos 4 no está incluido y esto se representa con un paréntesis. Sigue habiendo función en todos y cada uno de los puntitos que estoy marcando ahora, aunque no diga quiénes son. Sigue habiendo función también en el 0, incluso hemos calculado que su imagen era menos 50. Sigo leyendo, sigo interpretando la función, sigue habiendo función, hasta que llego justamente al 4, donde el intervalo es ahora cerrado porque el 4 sí que tiene imagen y la hemos obtenido y era menos 300. Bien. Y ahí finaliza porque si avanzo un poquito más a partir del 4, 4,2, 4,3, 4,5, pues ya no hay imagen porque no hay gráfica. Hemos obtenido el dominio de la función a partir de la gráfica que teníamos, que nos han aportado. Bien, el otro elemento que podemos calcular a partir de la gráfica es la imagen que se representa mediante este símbolo, al menos esa es la forma en la que yo lo suelo representar, que también se llama recorrido y que también se utiliza este otro símbolo, R mayúscula de F o recorrido de F, imagen o recorrido. Como ya he dicho en varias ocasiones, hay que acostumbrarse a la terminología, a las denominaciones de las cosas en matemáticas y hay que nombrarlas correctamente y no utilizar palabras que no son, ni tampoco inventarlas, porque en ocasiones inventamos palabras, pero que esas palabras ya están reservadas para otro concepto. Así es que no vale con inventárselas, hay que procurar adaptarse a las que utilizamos, el recorrido o la imagen. ¿Y qué es el recorrido o la imagen? Bien, pues es algo completamente parecido a lo que hemos hecho con el dominio, pero en lugar de hacerlo en el eje de la X, lo hacemos en el eje de la Y. Para poder explicarlo, voy a borrar un poco todo lo que tengo por aquí ahora pintado. Vale. Como acabo de decir, ahora me fijo en el eje de la Y. Aquí me está diciendo que este es el eje de la Y, el eje de la Y es el vertical, y voy a empezar a, entre comillas, leer la función, interpretar, comprender la función, empezando desde el punto más bajo. Y el punto más bajo donde la función existe es este, que corresponde a este punto. Ahí empieza.
y voy avanzando punto a punto, y voy viendo que hay función, que hay función, que hay función. Llego a este punto, hay función, y ahora llego a este tramo pequeñito, voy a marcar con otro color, a este tramo pequeñito en el que veo que no hay función, porque si me desplazo hacia la izquierda no me la encuentro, si me desplazo hacia la derecha no me la encuentro. No me la encuentro es que no hay función. Luego de nuevo otra vez, sigo leyendo la función y me encuentro justamente aquí, que podría ser aproximadamente el 50, pero que el punto está hueco. ¿Se aprecia? Luego entonces justo en el 50 empieza, pero no hay función. Y si sigo leyendo, llego hasta este punto de aquí arriba, que sería 100, 200, 300, sería el 300 positivo. Recordar que este sería el 300 pero negativo, en el que resulta que acaba de finalizar la función. En ese mismo punto no hay función, pero inmediatamente antes sí, y ya inmediatamente después pues ya no. En resumidas cuentas, ¿dónde me he encontrado la función? Leyéndola en la vertical. Pues empiezo en el menos 300, valor que está incluido, que se incluye utilizando el corchete. Sigo leyendo hasta el menos 50. El menos 50, voy a borrar un poco porque se ha embarullado mucho. Ahí, el menos 50 sí está incluido. Por eso pongo ahora pongo un corchete. Ahora le tengo que unir otro tramo que empieza en el 50 positivo. El 50 positivo no entra, estoy justamente en este punto hueco y sigo hasta el 300 también positivo que tampoco entra. Así es que ahora es observar en el eje vertical, en el eje de la Y, dónde está localizada la función, dónde aparecen puntos rellenos, puntos huecos, donde hay función y donde no hay función, leyéndola con detenimiento. Es evidente que en este tramo por aquí debajo ya no hay nada de función y que por aquel tramo hacia arriba no hay nada de función. Un último detalle a comentar a este respecto es que en ocasiones, cuando se representan las funciones, voy a representar una, a lo loco, como sea, no importa, una muy conocida. Cuando se representan las funciones, si no se le pone un punto relleno y tampoco se le pone el punto hueco, si no se le pone ni uno ni otro, es porque se sobreentiende que la función sigue indefinidamente con un comportamiento similar al último que tuvo. El último que tuvo es que iba cuesta arriba, podríamos decir, pues sigue cuesta arriba. Bien. En ese caso, entonces, tendríamos que decir, pues sigue indefinidamente hasta el más infinito. Algún que otro caso como este también aparecerá. Entonces, hay que observar la gráfica, cómo está representada. Hay que observar cuáles son los ejes X e Y y en qué unidades están medidos. O sea, cada cuadrito, cuántas unidades mide. Con mucho detalle hay que fijarse en eso. Hay que fijarse también con mucho detalle dónde están los puntos rellenos y los puntos huecos e incluso también donde no ha puesto ni punto relleno ni hueco, pero sí que hay función y que por tanto sigue indefinidamente. Estas son las ideas fundamentales del dominio y el recorrido, que al fin y al cabo no es más que localizar dónde está ubicada la función.